Bueno, vamos a comenzar, amados. Dios les bendiga en esta noche. ¿Se escucha bien? Sí, Gloria a Dios. Así que vamos a ir rapidito al primer libro de Samuel, capítulo 22. Y los que conocemos un poquito la historia de todos los relatos del libro de Samuel, hermano, esta es una de las historias palpables que nos podemos identificar mucho de nosotros. Pero esta noche vamos a dar lectura a la palabra en el capítulo 22. ¿Ya lo tienen? amén. Dice el Señor: damos honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Oremos. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Esta noche te pedimos, mi Dios amado, que sea el poder de tu palabra fortaleciendo nuestras vidas, poder comparar, Señor, el tiempo y la experiencia del rey David para con todo lo que estamos nosotros viviendo en nuestros tiempos. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo el entendimiento, usando mi vida con denuedo, mi Dios, para poder, Padre, entregar este mensaje fielmente como tú quieres que lo entreguemos, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, este es tu tiempo. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no le dice el que está a su lado: abre tu corazón, el Señor te quiere hablar esta noche? Amén. Dice el Señor en su palabra. Imagínense la experiencia de David. En el verso 1 dice que yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Por qué David tenía que huir, hermanos? Los que conocemos un poquito la experiencia o la historia de David, sabemos que por situaciones, hermanos, en el corazón del rey Saúl se había levantado un celo terrible en su corazón, y vemos que cómo él empezó a perseguir a David con la intención de matarlo. David, hermanos, sirviendo con integridad de corazón al rey Saúl por mucho tiempo, le sirvió como, hermano, como su escolta personal. Hermano, era su suegro. David estaba casado con una de las hijas del rey Saúl. Vemos también que en el campo de batalla Dios le había dado gracia a David, y entonces aquel canto o aquella canción, como le queramos llamar, que el pueblo empezó a levantar, molestó tanto al rey Saúl. Cuando decían que Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Esa experiencia, hermano, o ese canto que hicieron molestó tanto en el corazón del rey Saúl, que empezó a sentir envidia, empezó a sentir enojo, empezó a sentir, hermano, como que realmente el pueblo estaba más apegado a David que a Saúl. Y eso fue el motivo, hermano, que empezó a sentir ese odio, un odio crónico en contra de David. Y por eso David, hermano, siendo un hombre sabio, siendo un hombre llamado por Dios, empezó a evadir la situación con el rey Saúl. Por eso vemos que él huye del lugar donde él estaba, y dice que se fue a meter a esa cueva, la cueva de Adulán. Hace un momento miramos un video donde podemos ver o visualizar o entender lo que es una cueva. Imagínense, dice que cuando la familia de David se enteró que ellos estaban en esa cueva, dice que todos empezaron a buscar a David. Y fíjese qué tremendo. Dice que en el verso 2, síganme en su Biblia, y se juntaron con él todos los afligidos. Imagínense, David estaba afligido. David estaba, hermano, en situaciones difíciles. ¿Cómo se sentiría usted si alguien lo anda buscando para matarlo? Y usted no tiene ni tranquilidad en su casa, porque usted no sabe ni a qué hora va a llegar la persona a quererlo matar. Así era la condición de David. Y dice que cuando la gente se enteró dónde estaba, llegaron los afligidos, los endeudados y todos los que se encontraban en amargura de espíritu. Y dice la Biblia que eran aproximadamente 400 hombres, más sus familias, sus hijos.
Hermano, yo no sé si usted alcanza a entender la capacidad que tenía esa cueva para albergar alrededor de 500 o a lo mejor hasta 700 personas. Era una cueva grande, hermano. Una cueva donde ellos tuvieron que estar, hermano, un tiempo donde lo que David deseaba, que la situación se tranquilizara en el corazón del rey Saúl, porque estaba muy, pero muy enojado en contra de él. Sigamos leyendo, se va a gozar esta noche. Verso 3 dice, y se fue David de ahí, verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tomó consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, oiga bien la situación, trate de sentir lo que David estaba sintiendo. Fue a hablar con el rey de los moabitas, que era un enemigo de Israel, hermano. Pero mire lo que dice. Dice que él fue a hablar con el rey de Moab. Te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él tenía, hermano, tenía pendiente, estaba preocupado por su papá y su mamá y no tuvo otra alternativa de llevar a su propio padre con el rey de Moab. Y le dijo, por favor, cuídamelos hasta que Dios decida qué va a hacer con mi vida. Porque el rey Saúl quería acabar con toda la familia del rey David. Dice el verso 4, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Cuál era el lugar fuerte, hermano? Al lugar fuerte se le llamaba a la cueva de Adulam. Porque si usted investiga allá en casita, el lugar donde estaba ubicada esa cueva es un lugar, hermano, montañoso, rocoso, donde aún para subir y estar dentro de esa cueva era difícil. Era difícil. Los que hemos tenido experiencia de poder entrar en una cueva, hermano, no está fácil estar en una cueva. En primer lugar, se siente la persona un poco asfixiada. ¿Por qué, hermano? Porque a veces las cuevas tienden a descender, ¿verdad? En ese caso, no sé cuántos metros o pies tenía de profundidad esta cueva. Solamente aquí tenemos cerquita la cueva o las tabernas de San Antonio, ¿verdad? Están casi aproximadamente, si no mal recuerdo, 50 pies o 60 pies bajo tierra, hermano, y usted siente que le falta la respiración. Si uno está gordito, gloria a Dios, ¿verdad? Empieza a cansarse. Las personas que tienen problemas de presión alta o presión baja, les dicen que ellos no pueden entrar. Porque dentro de esa atmósfera, hermano, la persona empieza a sentir asfixia, a desesperarse. Ahora imagínese David, hermano, con esta situación, él sintiéndose preocupado, afligido, desesperado, y que le lleguen alrededor de 700 personas y lo hagan jefe de ellos. Oiga, si yo estoy para que me levanten el ánimo, no para levantar ánimo de otros. Y David, hermano, entendió el propósito de Dios. Algo que a mí me gusta mucho entender de esto, que David entendió el propósito de Dios. Usted estudie esto más adelante, por cuestión de tiempo vamos a enfocarnos en lo más importante. Pero vean lo que dice el verso 5. Pero el profeta Gad, hay profetas, ¿verdad? Dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judea. Y David se fue y vino al bosque de Arad. Gloria a Dios. Fíjate qué interesante. Algo que me llama bastante la atención de esta situación. El lugar que menos usted quisiera, si usted se anda escondiendo de alguien que lo quiere matar, es un lugar público. Y el profeta va a decirle a David, de parte de Jehová, que saliera de la cueva y que se fuera al bosque. Si fuera él solo, pues todavía, ¿verdad? Él podía tener la oportunidad de esconderse. Pero él iba con 400 hombres. Fácilmente podían identificarlo desde lejos. Fácilmente podían ver que David iba con esas personas.
Mas sin embargo, David obedeció al profeta. Diga conmigo, David obedeció al profeta y confió en Jehová que él lo iba a guardar de mano de Saúl. Qué interesante, ¿no? Dígale que está a su lado. ¿Estás confiando en el Señor? Que el Señor te va a librar de todo. El Señor quiere que confíes en Él, que confiemos en Él, que Él va a cuidar de nosotros. Cuando tenemos un llamado de Dios, hermano, Él va a protegernos, Él va a ayudarnos, Él va a librarnos de todas las cosas que el enemigo quiera hacer en este caso. Mire, el problema de hoy en día, voy a hacer un paréntesis aquí, pero si ve usted a la luz de la palabra, el liderazgo que Dios está buscando actualmente en nuestros tiempos es el liderazgo de David. Pero lamentablemente, déjeme decirle, ¿cómo está la iglesia del Señor ahora? Con el liderazgo de Saúl. La mayoría de congregaciones están dejándose manipular o están usando el liderazgo de Saúl. Rivalidades, envidias, pleitos, celos dentro de la congregación. En cambio David, hermano, a la luz de la palabra, vamos a verlo. ¿Qué actitud tomó él en medio de esta situación? A pesar que era perseguido, a pesar que su vida, hermano, estaba en peligro, a pesar de todo lo que estaba enfrentando en ese momento, David, hermano, nos deja un preámbulo de autoridad y de liderazgo, hermano, que es el que Dios está buscando en cada uno de nosotros. El liderazgo conforme al corazón de David. Mire que pecó, así como usted y yo pecamos. Mire que falló, así como usted y yo fallamos. Pero en el corazón de ese hombre había algo que Dios le agradaba mucho. Que él sabía humillarse delante de su Dios. Bendito sea Jesús. Verso 6 que dice, hermano: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaa, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros, hijos de Isaí, tierra y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenares, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo me ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni de alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo me ha levantado mi siervo contra mí, para que me aceche tal como lo hace hoy. En el corazón de Saúl, hermano, había entrado. Acuérdense que en ese momento ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Saúl realmente, sin darse cuenta, había permitido que su corazón se contaminara de tal manera que se sentía víctima. Él estaba diciendo que había una conspiración en contra de él, lo cual no era verdad. David siempre lo respetó, David siempre estuvo a favor de él. Y en muchas ocasiones vemos, hermano, avancemos en el capítulo 24. Mire lo que dice el Señor en su palabra. En el capítulo 24, en el verso 1 en adelante, vea cómo David de una manera clara, hermano, enseña a sus siervos. Aún sus siervos, hermano, estaban tan incitados. Pero déjame decirle que en esa cueva, el tiempo que David estuvo en ese lugar, el tiempo que pasaron esos 400 hombres, fueron procesados para después, hermano, en un tiempo determinado, llegaron a ser los 400 valientes de David. La cueva es un lugar, hermano, depresivo, un lugar donde, hermano, usted se siente triste, pero a pesar del ambiente en que estaban, aprendieron a salir adelante, aprendieron, hermano, a sacudirse sus emociones negativas y confiar en la promesa de Dios que iba a hacer cosas grandes con ellos. Ahora vemos en el capítulo 24, ¿qué dice la iglesia? ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Amén. Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de El Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres
escogido de todo Israel, Oiga bien. fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. De las cabras monteses, hasta ahí. Póngase a pensar, hermano. ¿Cuántos hombres tenía David? 400. ¿Cuántos hombres levantó Saúl para buscar a David? 3000, hermano. Dígame, en números lógicos, ¿cómo David se iba a enfrentar a él con 3000 hombres? Y él solamente con 400. Era una situación bastante difícil. Pero vemos a la luz de la palabra que a pesar de esas situaciones, en el corazón de David siempre estuvo la confianza en el Señor. Y veamos, sigamos leyendo. Dice el verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Y saben qué? La cueva era la cueva de Adulán. David estaba ahí adentro, hermano. Fíjese. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hasta el medio adentro estaban. Y ahí mismito se fue a meter Saúl. ¿Qué tal, Le pregunto, Dios es bueno, ¿verdad? Pero en medio de eso, Dios también estaba probando a David. Dígame usted, si usted le ponen en bandeja de plata ahí a su enemigo, y ese enemigo que lo quiere matar, ¿qué haría usted? En nuestra humanidad, dígame, ¿qué haríamos? Si Él lo quiere matar a usted, y usted lo tiene cabalito enfrente de usted, y está dormidito. Sigamos leyendo, gloria al Señor. Mire qué interesante. Vea cómo trabaja la voz del enemigo. Tenemos que tener cuidado cuál voz estamos escuchando. La voz suya, la voz del enemigo, la voz de las demás personas o la voz de Jehová. Aleluya. Entonces, alabado sea el Señor, los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué hizo David? Cortó la orilla. ¿Por qué no lo mató? Eso quiero que analicemos esta noche. ¿Por qué no lo mató? ¿Y qué podemos aprender de esto para nuestra vida diaria? Porque sé que algunos de nosotros de repente por ahí hay algún hermanito que quisiéramos torcer el pescuezo, ¿verdad? ¿Pero qué hizo David? Fíjese qué interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Aún por eso, hermano, quiero que usted ponga a pensar, ponga a analizarse. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Simplemente cortarle un pedazo del borde de su vestimenta. Y aún por eso lo redarguyó el Espíritu Santo. Algo tan sencillo. El Espíritu Santo lo redarguyó a David y le dijo: estás levantando la mano contra tu Señor. Ahí no lo dice, pero el Espíritu Santo así trabaja. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo no nos ha redarguido cuando hacemos algo, consciente o inconscientemente, en contra de nuestra familiar, a nuestra amistad o un hermano de la iglesia? Y mire lo que dice ahí, verso 5: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? ¿Usted le diría a mi Señor al que lo quiera matar? ¿Usted le diría a mi Señor al que quiere matarlo? Pero vemos claramente que David reconoció el liderazgo de Saúl, porque todavía él estaba en el reinado. Mire, déjeme explicarle algo para ir más profundo. Esto, hermano, que estamos viendo en este momento, David tenía toda la libertad para matarlo. Matando a Saúl, ¿qué hubiera pasado con David? Inmediatamente él toma la autoridad como el jefe principal de todo Israel y toda Judá, como rey.
A David le convenía matarlo. A David le hubiera salido mejor matarlo. ¿Estamos entendiendo? Pero entonces, si David lo hacía así, se estaba adelantando al propósito de Dios. Se hubiera adelantado al plan perfecto del Señor. Y entonces David hubiera entrado en un liderazgo emocional y no un liderazgo espiritual. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Y el Señor está formando líderes espirituales, y por eso David dice que se turbó su corazón. Y entonces dice el verso 6, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde. Oiga bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Con aquel hermanito que lo anda transeando, con aquel hermanito que habla mal de usted, con aquel hermanito que le cae, que dice: Jehová me guarde de hacer algo contra esa persona. Esa es la actitud que Dios desea que nosotros tengamos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la situación difícil. Puede ser su propio esposo, puede ser su hijo, puede ser su hija, puede ser su hermano en Cristo. Pero el Señor dice que tenemos que tener una actitud de la manera que Él quiere que se establezca. Y dice David: contra mí, Señor, el ungido de Jehová. No es tanto como lo han predicado allá afuera, hermano, que usted no puede hablar mal del ungido de Jehová. El problema es, hermano, en el ámbito espiritual. Si usted empieza, hermano, a atacar a la persona que el Señor ha establecido, me voy a poner de ejemplo yo. Dios me guarde a mí también de todo eso. Supongamos que yo ando haciendo malas cosas y en su corazón empieza, hermano, a hablar mal de mí, a señalarme, a criticarme y a formar parte o un plan para ver de qué manera hacerme caer. Eso es realmente lo que Dios quiere evitar en sus siervos. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. ¿Y qué ha pasado en estos tiempos? Por eso en la iglesia hay un desorden terrible. ¿Por qué, hermano? Porque la misma congregación se levanta en contra de los líderes establecidos por Dios. Porque usted se da cuenta cuando es un líder establecido por Dios y cuando no es puesto por Dios. Entonces, cuando la persona no es puesta por Dios, hermano, de igual manera, deje que Dios se encargue en poner en orden a esa persona. Amén. Por eso dice David, oiga bien: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. En otras palabras, a quien le corresponde a juzgar a Saúl era a Dios, era a Jehová. Y de hecho ya Dios lo había juzgado. Acuérdese que un espíritu malo lo atormentaba ya. Ya Dios estaba haciendo juicio sobre él. ¿Qué pasa con aquellos líderes que están haciendo malas cosas? Yo no estoy diciendo que un espíritu lo atormenta, pero su conducta, hermano, deja mucho que desear. Desde hace tiempo se ha alejado del propósito de Dios, y eso es precisamente lo que el diablo trata de hacer en nuestra vida: movernos del propósito de Dios, movernos del plan perfecto de Dios. Porque cuando nos saca del propósito de Dios, hermano, el plan se está ¿verdad?, atrasando en lo que Dios ya estableció para su vida. Supongamos que el pastor lo regaña mucho y lo exhorta: no, yo me voy de esta iglesia. Hermano, Dios te está formando. Y si aguanta la formación, entonces viene lo que Dios ha prometido. A David le costó, hermano. La formación que David tuvo no fue fácil, porque tuvo que ser confrontado usando Dios a Saúl, tuvo que ser confrontado aún Dios mismo enfrentándolo cuando pecó contra Jehová y mató a Urías Eteo. Dios enfrentó a David y lo puso, hermano, en una situación bastante complicada. Dígame, José, el soñador, no tenía suficientes, hermano, razones para ir en contra de sus hermanos después que lo habían vendido como esclavo, después que lo habían aventado a la cisterna, después que habían engañado a su papá diciéndole que él lo habían devorado las bestias del campo. Mire, José tenía la razón suficiente para sentir odio en contra de sus hermanos,
Pero en el proceso de Dios, Dios lo metió a la cárcel, Dios lo llevó como esclavo, hermano, pero desde la cárcel el Señor lo sacó para que fuera, hermano, alguien importante que Dios había planeado con él. Por eso tenemos que estar sobrios, hermano, ver los procesos de Dios. Sigamos leyendo. Así reprendió David a sus hombres con las palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Dígame, eran 400 hombres que estaban en la misma situación, estaban enojados contra el rey. Imagínense los endeudados. El rey mandaba a los cobradores de impuestos. Supongamos que eran 100 endeudados. Supongamos que eran 100, hermano, que estaban mal en su vida, en su autoestima. Y póngale 200 amargados. Cualquiera de esos amargados tenía la razón suficiente para matar al rey Saúl. ¿O no? ¿Usted ha visto alguna persona amargada? Hombre, está enojado todo el tiempo. Y oiga bien, David reprendió a sus hombres y les dijo: tranquilos, nadie de los de ustedes me va a tocar al rey. Nadie. Qué tremendo, hermano. Qué lección tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Porque quiere decir que a pesar de las cosas que nos hagan nuestros hermanos o las personas externas, uno tiene que tener paciencia para poder superar la situación y dejar que Dios trabaje con esa persona. Señor, yo no le he hecho nada malo. Imagínense la oración de David: Jehová, pero si yo no le he hecho nada a Saúl, ¿por qué me odia tanto? Y si usted analiza la historia de estos dos hombres, Saúl intentó una y otra vez. Vemos aquí que Jehová permitió que estuviera ahí en bandeja de plata. Ahora, si quieres, mátalo. David no lo mató. Sigamos avanzando. Ver capítulo 26. Bendito sea el Señor. Ahí vemos otra oportunidad. Bueno, regresemos acá, por favor. Me falta algo que quiero enfatizarle. Verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, oiga bien, leo del 7 una vez más. Así reprendió David a sus hombres con las palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Cómo que nada, hermano? Ni cuenta se dio que le habían cortado el borde de su vestidura. Ahora vean el verso 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, empezó a dar voces, a gritarle detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo le dijo David? Señor el rey. ¿Había enojo en el corazón de David? ¿Había venganza en el corazón de él? No. Lo amaba y lo respetaba, a pesar que estaba mal en su liderazgo, a pesar que estaba mal en la situación que estaba haciendo. David amaba a Saúl. Dice: mi señor el rey. Y cuando Saúl lo miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Usted haría reverencia a aquel que lo quiere matar? ¿Estamos entendiendo? Ese es el corazón que Jehová busca. Ese es el corazón que el Señor desea que esté en nosotros. Que a pesar que este líder estaba mal, David lo reconocía como la autoridad que Jehová había puesto, aunque estaba todo chueco. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, oiga bien: mi señor el rey. Cuando Saúl lo vio hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Le pregunto: ¿qué dice el Señor acerca de la humillación? Cuando usted y yo nos humillamos, ¿qué dice? ¿Quién nos va a exaltar? ¿Qué hizo David? Se humilló delante de Saúl, pero después Jehová iba a exaltar a David. Dice el verso 9: y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura el mal? Ahí empezó él a preguntarle, a cuestionarlo. He aquí, han visto hoy tus ojos que Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije,
no extenderé mi mano contra mi Señor. Otra vez, mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, todavía le dice Padre mío. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en tu mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú hasta casa de mi vida para quitármela. Al menos David le dio 5 razones a Saúl que él era inocente de lo que se le acusaba. 5 razones le dio David a Saúl. Número 1, mire lo que dice. Primero le dice, ¿por qué oyes las palabras de la gente? Mira que la gente te está envenenando la cabeza. La gente te está diciendo que yo quiero hacerte daño y yo no te quiero hacer ningún daño. Número 1, cuente. Número 2, dice el 10, he aquí han visto tus ojos que Jehová te ha entregado en mi mano hoy en la cueva. Y me dijeron que te matase. Número 2, le dijeron que lo matara y no lo mató. Y te perdoné. Número 3, y no extenderé mi mano contra el ungido, contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Le estaba respetando como autoridad de Israel. Número 4, Padre mío, le estaba diciendo, ¿cómo le dijo el Señor Jesús al Padre cuando estaba en la cruz? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La misma expresión en el hebreo está usando David al decirle a Saúl, Padre mío. La misma autoridad, la misma magnitud. Y dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, y le enseña, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. ¿Cuántas veces le dijo David a Saúl que su mano no iba a estar en contra de él? Al menos 3, 4 veces le dijo, yo no voy a levantar mi mano contra ti. Esa es la actitud que el Señor desea, hermano. ¿Sabe lo que el Señor hizo con Saúl y esos 400 hombres en la cueva de Adulam? Aprender a depender totalmente de la voluntad de Dios. ¿Por qué no le dice el que está a tu lado? Es tiempo que nos metamos a la cueva de Adulam y aprendamos el proceso. Amén. Capítulo 26. Supuestamente Saúl se arrepintió y le pide perdón, lo lee en su casita, pero cuestión de tiempo voy a avanzar. Imagínense, le dice que él es más malo que lo que él está haciendo. Entonces, supuestamente Saúl había perdonado, pero en el capítulo 26 vemos otra vez incitado al rey Saúl a querer matar a David. Vinieron los cifeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sin, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel. Oiga bien, escogidos de Israel. 3,000 hombres de guerra, los mejores en batalla. 3,000 hombres en contra de David. ¿Qué dice? Bendito sea el Señor. Para buscar a David en el desierto de Sin. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está en el oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David
el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí: yo descenderé contigo. Oiga bien, qué valentía, hermano. A pesar de todas las cosas que había sufrido David, era un hombre valiente, un hombre que no tenía temor. Oiga, habían 3,000 hombres ahí que querían matarlo, y en medio de esos 3,000 hombres se metió para ir a hacer lo que va a hacer. Mire lo que dice: David pues y Abiasía fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba durmiendo, tendido dormido en el campamento, y su lanza clavada en la tierra de su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: hoy te ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame, oiga bien, déjame que le hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Oiga cómo estaba Abnías, que le dijo: no, David, tú no necesitas manchar tus manos, deja, yo voy con la misma lanza de él, lo voy a incrustar totalmente al piso, y no le voy a dar la oportunidad de otro golpe. ¡Qué tremendo! ¿Y qué le dijo David? ¿Alguien quiere leerlo? Gloria a Dios. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el elegido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Qué corazón de David, ¿verdad? Igualito que el de nosotros. Nomás nos pegan en una mejilla y queremos darle 2 para atrás. Vean qué enseñanza y qué profundo está esto. Otra vez David tuvo la oportunidad de matar a su enemigo y no lo hizo. ¿Qué le dijo? Quita la lanza de él y la vasija. Y mire qué es lo que va a hacer. Verso 12, ¿qué dice? Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Mire, el Señor estaba probando otra vez a David. Te voy a poner a Saúl otra vez, a ver qué vas a hacer. Y el Señor se gozó de David, porque una vez más no levantó su mano contra Saúl, a pesar de tener razones suficientes, hermano, para vengarse. Ahora fíjese, 42, y levantándose luego, ¿a dónde estamos? 26:13. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces. Empezó a gritar David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Entonces has hecho, no. Entonces, ¿qué has hecho? No está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, le dice David a Abner, porque no habéis guardado a vuestro señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera? Conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es: rey, señor mío. Otra vez.
Y dijo, ¿por qué persigues a mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incitara contra mí, acepta él la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombre, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte de la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en esta tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como que persigue una apéndiz por el monte. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, y ningún mal te haré más. Ahí vemos, hermano, la actitud de David, donde Jehová, hermano, le puso en 2 ocasiones la oportunidad de acabar con su vida, mas él no lo quiso hacer. Hermano, ¿qué tenemos que hacer entonces? Vemos que en este caso, David, hermano, ni siquiera se atrevió a hablar mal de él, porque él tenía entendido, el entendimiento de él estaba claro, que hermano, que Dios en su tiempo iba a bendecir, iba a tomar todo en su poder. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos esta noche. ¿Qué podemos entender de esta enseñanza? ¿Qué podemos entender de esta parte de la Escritura? Termino con esto. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3:10. Si queremos triunfar en la vida, hermano, como siervo del Señor, no permitas que el enemigo ponga palabras en contra de tu hermano. No permitas que el enemigo ponga palabras en tu corazón, en tu mente, en contra de los siervos del Señor. Me lo lee, hermano Antonio. ¿Qué dice? 1 de Pedro 3:10. 10 y 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mire qué interesante. Entonces, Satanás, hermano, de una manera clara y directa, representando el enemigo de nuestra alma, trata a toda costa de poner inquietudes en nuestro corazón para que nosotros atentemos en contra de nuestro hermano, en contra de nuestro prójimo, en contra del líder, en contra de su esposa, en contra de su esposo, y que usa las palabras para dañar, las palabras para herir, las palabras para poner cizaña. Y lo que el Señor nos dice en su palabra, que si queremos tener una vida agradable, tranquila, refrenemos nuestra lengua del mal. No hablemos mal, hermano. Tenemos que hablar bien, tenemos que hablar lo que el Señor dice en su palabra. Que de nuestra boca salga bendición, que de nuestra boca salga, hermano, fuente de vida para aquellas personas que necesitan la palabra del Señor. Aún nuestros hijos, aún nuestros compañeros, aún nuestros familiares. Así vemos que David nos deja una tremenda enseñanza, hermano, que a pesar de la condición que él estaba, en la cueva aprendió a formarse, aprendió a tener un corazón firme, estable, hermano, para que todo lo que hagamos, ¿verdad? En este caso, la enseñanza que nos deja, que tenemos que tener un corazón firme. Un corazón firme. Póngase de pie conmigo en esta noche y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Sé que hay mucho que aprender de esta enseñanza, de esta parte de la Escritura, pero vamos a parar aquí, el tiempo se ha ido, así que dígale al que está a su lado, el Señor te ama y quiere usar tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche. Maravilloso Rey, gracias. Porque a la luz de tu palabra podemos ver en una y otra oportunidad la actitud que tus siervos tomaban siempre. Padre, maravilloso Dios, ejemplo tenemos. Todo está escrito para nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, a que el día de mañana y el resto de días que vienen por delante nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, para que nuestra boca no nos haga pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, porque tú nos has llamado a este camino.
Tú nos has llamado, Señor, a servirte. Tú nos has llamado, Padre, para ayudarnos mutuamente como compañeros de milicia a seguir avanzando, mi Dios, para el día de tu venida. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que los lleves con bien, Señor, que el día de mañana fortalezca sus vidas y que todo, Señor, lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús nos vamos de este lugar bendecidos con tu presencia, mi Dios, con la cobertura de tus ángeles. Y gracias porque has hablado a mi vida, Señor. Y sé que esta palabra, Padre, nos ayuda a poder reflexionar en todo lo que pasamos en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre, a honrarte con todo lo que hagamos. A no quejarnos, Señor. A no hablar mal de nadie, Señor. Dejemos que seas tú, Padre, que juzgues a aquella persona para que nosotros estemos libres de toda culpa. Gracias te damos, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu amada iglesia, decimos amén y amén. Dios les bendiga.